Yo no sé si será porque lo han prohibido y ya no se puede pasar al otro lado de las dunas. Recuerdo hace años, cuando todo esto no existía, eras libre de pasear por todo aquello y venía y terminaba el día aquí tomándome una cerveza o una Coca-Cola que había comprado en el supermercado. Y no había ni Dios, y menos en invierno. Joder, yo hacía mis timelapses, los hacía ahí. Ahí ponía los trípodes y ahora no puedo ir porque hay una cuerda. Ahí ponía los trípodes, o sea, en 3 años, ¿cómo ha cambiado la situación de que no había ni Dios aquí y ahora esto está así? ¿Qué me van a decir? Seguramente esto es por una de estas dos razones. O porque ha venido un instagramer y ha hecho famosos los atardeceres desde aquí, o porque lo han prohibido, o una cosa se junta con la otra, porque no va, en tiempos no va igual. En tiempos primero se prohibió y luego empezó a venir toda esta afluencia. ¿Qué ha afectado? ¿Que lo hayan prohibido o que alguien lo haya hecho famoso? No lo sé, lo ignoro, me da exactamente igual. Lo que digo es que en 3 años, cómo ha cambiado el mundo, que parece como si yo hubiera estado en prisión o en coma y he vivido aquí, pero no he venido por aquí caminando en 3 años o 2 años. Y el mundo ha cambiado tantísimo que ahora ves por aquí, es increíble. Y toda la gente, pues eso, saltándose las reglas. No sé si había hecho algún vídeo, creo que había hablado con alguien. Sí, me he encontrado con alguien por el camino, porque me he dado una vuelta hasta el faro y volver. No he llegado al faro, mucho antes porque hacía frío y tal, pero esa era mi intención. Y para conocer el camino, porque no conocía el camino, yo esto lo conocía sin camino. Entonces era un caballo salvaje, libre, por donde me podía mover por donde quisiera. Ahora no, ahora es por el camino, vale, pues me quedo en el camino y lo conozco. Pues que de alguna manera el vídeo que he hecho previamente todavía no había llegado aquí. Todavía estaba hablando de otras cosas, pero no había llegado a experimentar la fiebre de los selfies. No la había llegado a experimentar. O sea, he hecho los dos vídeos, el vídeo anterior y este hasta ahora, que lo he pausado y he podido continuar viendo lo que he visto. Gente que se quema por hacer una foto, o se quema, que no tienen cuidado de su persona, pero tienen mucho cuidado de cómo aparecen y cómo suben las fotos a su Instagram. Es una lobotomización de la gente por conseguir validación de haber... que me da exactamente igual. Que es que yo me imagino que ahora esto se empezará a llenar de Instagramers, de YouTube. No se va a llenar, claro. Un Instagramer o un YouTuber famoso no va a un sitio donde hay un montón de gente. Son los que van cogiendo caché a medida que lugares insólitos y desconocidos se conviertan en el punto de atracción. Y entonces es la nueva Meca. Con todas las religiones pasa exactamente lo mismo, porque esta situación de vivirlo genuinamente lo puedes hacer a una manzana de aquí, a otro punto de no sé qué, en lugares impresionantes. Estaba haciendo fotos de lugares impresionantes, pero la gente ya se ha apuntado a esto, y lo había explicado en el otro vídeo. Entiendo que si alguien tiene un gusto en la composición y comparte esas fotos de lugares que no son atractivos y lo convierten en atractivos, pero lo gracioso es que aquí la gente está todo el mundo viendo lo mismo y antes no se valoraba como ahora. Pero claro, supongo que ha sido también el turismo, porque han abierto una tienda, han abierto no sé qué. Esto ha cambiado un montón. Un montón. Y entonces ya todo el mundo lo conoce. Ya no hace falta que le digas a la gente, oye, vete a ver el atardecer de las dunas, porque ya todo el mundo se lo conoce. Pero hay otros lugares en las dunas. Esto es como lo mismo que Venecia, lo mismo en todas las partes del mundo. Y claro, en los 4 meses que estuve viajando por Asia, iba a sitios que no eran ni muy conocidos ni muy desconocidos. O sea, no me iba a los lugares más desconocidos a ver. En Langkawi estuve en lugares que eran
mortales, era un infierno porque estabas en un parque abandonado y hacía un calor de la hostia y hasta los trabajadores estaban echando la siesta en la sombra. Pero esa experiencia de vivir un parque para ti solo, con 42 grados centígrados, sin internet y sin nada, y sin internet, esto a cualquier persona de más de 50 años es como lo ha vivido toda su vida, pero es que parece que todo el mundo ahora depende del Google Maps para todo. Y ya te pueden llegar a decir que el este está en el oeste porque eso han visto en Google. A lo mejor es porque le han dado una vuelta mal al teléfono. Y el norte ha pasado a ser el sur. En lugar de vivir el presente en la naturaleza, que es lo que quieres hacer, y no robar una foto de la naturaleza y seguir con tu colección de conocimiento, de experiencias, pero sin sabiduría, sin sapiencia. El conocimiento, las experiencias, la acumulación de todo eso sin control, es sin conciencia, sin ser consciente de, sin ser consciente de las conexiones de ese conocimiento. Para ser consciente de las conexiones de ese conocimiento tienes que verlo desde una perspectiva mucho más elevada. Y en inglés me resulta a veces más fácil decir awareness and consciousness and mindfulness que encontrar las tres palabras en español, que tendría que buscarlas.